Voy a leer Lucas capítulo 12, versículos 1 al 12, dice así la palabra del Señor. Entre tanto, una multitud de miles y miles se había reunido, tanto que se atropellaban unos a otros. Jesús comenzó a hablar primero a sus discípulos: cuídense de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Nada hay encubierto que no haya de ser revelado, ni oculto que no haya de saberse. Por lo cual todo lo que han dicho en la oscuridad se oirá a la luz, y lo que han susurrado en las habitaciones interiores será proclamado desde las azoteas. Así que yo les digo, amigos míos, no teman a los que matan el cuerpo y después de esto no tienen nada más que puedan hacer. Pero yo les mostraré a quién deben temer. Teman a aquel que después de matar tiene poder para arrojar al infierno. Sí, les digo, a él teman. ¿No se venden 5 pajarillos por 2 moneditas? Y sin embargo, ni uno de ellos está olvidado ante Dios. Es más, aún los cabellos de la cabeza de ustedes están todos contados. No teman, ustedes valen más que muchos pajarillos. Les digo que a todo el que me confiese delante de los hombres, el Hijo del Hombre lo confesará también ante los ángeles de Dios. Pero el que me niegue delante de los hombres será negado delante de los ángeles de Dios. Y a todo el que diga una palabra contra el Hijo del Hombre se le perdonará, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no se le perdonará. Cuando los lleven a las sinagogas y ante los gobernantes y las autoridades, no se preocupen de cómo o de qué hablarán en defensa propia o qué van a decir, porque el Espíritu Santo en esa misma hora les enseñará lo que deben decir. Quiero comenzar contándoles una parte del testimonio de un musulmán, seguidor del Islam, que se convirtió a Cristo, se convirtió al Evangelio. Su nombre era, ya falleció, Nabil Qureshi. Él era un musulmán devoto a su religión, al Islam, pero se convirtió al cristianismo. Eso suena bonito y fácil, ¿cierto? Pero no fue ni bonito ni fácil. No fue nada cómodo. Él escribió su testimonio en un libro que se llama Buscando a Alá, Encontrando a Jesús. Y ahí dice la siguiente frase: no es exagerado decir que los musulmanes a menudo lo arriesgan todo para abrazar la cruz. Y la primera vez que un cristiano le habló de Jesús fue en la preparatoria. Sus papás lo entrenaron para ser un apologeta o un defensor del Islam a este joven. O sea que él estaba preparado para responder cualquier argumento en contra del Islam. Y una compañera de su preparatoria llamada Betsy le dijo en medio de una clase: Nabil, ¿puedo preguntarte algo? ¿Has oído hablar de Jesús? Y él hace esta reflexión en el libro: yo sabía que ella estaba loca. Todos en la clase sabíamos que ella estaba loca. Era cristiana y defendía su fe. Estábamos en plena clase y empezó a compartirme esto. Pero sentí respeto por ella. ¿Por qué otros cristianos nunca me habían hecho esta pregunta? Creían que necesitaba a Jesús para ir al cielo, ¿cierto? ¿Se conformaban con dejarme ir al infierno o realmente no creían en su fe? Él hace esta reflexión de Betsy. Esa conversación pasó, básicamente él la dejó avergonzada a ella porque él estaba preparado para defender el Islam. Ella no estaba muy preparada para defender su fe. Pero luego en la universidad, Nabil conoció a David, un cristiano. Este hombre tenía 5 años caminando con Cristo y se había convertido de un trasfondo horrible de maldad, muerte, violencia. Y este joven, David, comenzó a hablarle de Jesús, del Evangelio, de las buenas noticias de salvación. Y Nabil, como estaba entrenado para defender al Islam, empezó a responder a su amigo cristiano. Pero David estaba preparado con respuestas acerca del Evangelio. Y David le empezó a hablar
de Cristo, de la deidad de Cristo, de la resurrección, de la historia del Islam, las verdades del Islam, las verdades del Evangelio, y después de meses y meses y meses de lucha, Nabil llegó a rendirse a Cristo. En un momento él oró al Dios verdadero y le dijo: Señor, reconocer mi fe en Cristo tendrá como consecuencia el fin de mi vida. Si no muero de muerte física por tormento emocional, o si no muero a manos de algún fanático musulmán, al menos toda mi vida tal como la conozco llegará a su fin. En otras palabras, él estaba diciendo: si yo sigo a Cristo, mi vida como es termina. Todo va a cambiar. Y en ese momento recordó las palabras de Jesús en la Biblia: quien encuentra su vida la perderá, pero quien pierda su vida por causa de Cristo la salvará. Él tenía que renunciar a su vida para recibir la verdadera vida. Y él dice: esto no era una trivialidad o un cliché. El Evangelio me estaba llamando a morir. El Evangelio me estaba llamando a renunciar mi vida para recibir la vida de Cristo. Dice: agobiado por estas palabras, escucha, permanecí despierto hasta que bien entrada la noche, Dios obró en mi corazón. Había negado a Dios durante demasiado tiempo. El 24 de agosto de 2005 a las 3 de la madrugada, de rodillas, con mi rostro en el suelo, oré: me someto a Jesucristo, Señor del cielo y de la tierra. Él vino a este mundo para morir por mis pecados, demostrando su señorío al resucitar de entre los muertos. Soy un pecador y lo necesito para la redención. Cristo, te recibo en mi vida. Y cualquiera pudiera decir: no, ahí terminó la historia. No, la historia seguía, porque ahora él le tenía que decir a sus padres que él era seguidor de Jesús. Entre lágrimas le dijo a sus padres que confiaba en Jesús como su Salvador y que había abandonado el Islam. Su padre le dijo: Nabil, hoy siento como si me hubieran arrancado la columna vertebral desde dentro. Su madre le dijo: ¿por qué me has traicionado? Y por el impacto emocional la tuvieron que llevar a emergencias. Y Nabil dice: las palabras de mis padres me desgarraron. No había renunciado solo a mi vida para seguir a Jesús. Sentí que los estaba matando. Mis amados hermanos y hermanas, Jesús sabe las demandas que el Evangelio hace. Está totalmente consciente de a qué llama a aquellos que le siguen. Y en este pasaje lo que hace Jesús es animarnos a todos sus seguidores con buenas y fieles promesas. Jesús sabía el precio que sus seguidores debían pagar por creer en él y dar testimonio de él. Y por eso, en este caso, en este momento de su ministerio, preparó a sus discípulos para enfrentar el sufrimiento que venía con dar testimonio de Jesús. Y también nos prepara a nosotros para no tener temor de confesar a Cristo. Este sermón se titula No temas confesar a Cristo, y lo dividiré en 3 partes, porque Jesús nos anima con promesas de parte del Padre, con promesas de parte del Hijo y con promesas de parte del Espíritu Santo. Toda la Trinidad actuando para que tú no desmayes y no temas confesar a Cristo, dar testimonio de Cristo. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Jesús nos da aquí 3 razones para no tener temor de confesar a Cristo. En primer lugar, no temas confesar a Cristo porque el Padre te conoce y te cuida. En segundo lugar, no temas confesar a Cristo porque el Hijo te confesará a ti.
En tercer lugar, no temas confesar a Cristo porque el Espíritu Santo obra en ti y te ayuda. Y este pasaje específicamente aquí tiene un propósito en todo el contexto, porque Jesús acaba de estar en la casa de un fariseo y Jesús los confrontó y los llamó al arrepentimiento. Les dijo a los fariseos, ustedes tienen una apariencia de bondad y de piedad, pero por dentro están todos corrompidos y podridos y llenos de suciedad y de inmundicia. Dejen esa vida de pecado oculto y apariencia externa de bondad y arrepiéntanse de verdad y confíen en la salvación que yo ofrezco. Entonces los fariseos no se alegraron con estas palabras y tampoco los intérpretes de la ley. Entonces empezaron a oponerse a Jesús. Mira cómo termina el capítulo 11. Empezaron a oponerse a Jesús como con más saña, más enojo, más rabia. Y ya todo estaba escalando para llegar hasta la cruz. O sea, ellos estaban tan enojados que llegaron a matar a Jesús. Miren cómo termina el capítulo 11, Lucas 11:53. Cuando salió de ahí, salió de la casa del fariseo Jesús. Yo no creo que se terminaron esa comida, honestamente. Sí. Fue una conversación súper tensa. Jesús los confrontó y los llamó al arrepentimiento. Ellos no quisieron arrepentirse. Sentían que Jesús los estaba insultando, porque el evangelio tiene esa parte ofensiva contra los pecadores. Y ellos se enfurecieron. Miren el versículo 53. Cuando salió de allí, los escribas y los fariseos comenzaron a acosar en gran manera y a interrogar minuciosamente a Jesús sobre muchas cosas, tramando contra él para ver si lo podían atrapar en algo que dijera. O sea, vamos a buscar algún error que Jesús cometa en sus palabras para condenarlo, para destruirlo. Y eso fue lo que buscaron hacer hasta el momento en que lo pusieron en juicio ante el Sanedrín y ante Pilato, hasta que lo mataron. Y entonces Jesús usa este momento, imagínenselo, está en casa del fariseo que lo invitó a comer con los escribas, los intérpretes de la ley y los fariseos. Termina ese momento súper tenso. Los fariseos están ahí con rostros de rabia, de furia. Salen de la casa y hay multitudes esperando a Jesús. Miles y miles, dice Lucas 12:1. Estos son decenas de miles de personas. ¿Sí? Dice que habían tanta gente que se atropellaban unos a otros, pero Jesús usó ese momento específico para enseñarle a los discípulos 3 razones por las cuales ellos debían estar animados a dar testimonio de él, como Jesucristo no había tenido temor en frente de los fariseos y los escribas. Si conectamos, mis hermanos, los puntos, Jesús no tuvo temor para hablar a los fariseos y los escribas y está usando este tiempo, este momento específico de la historia de su ministerio para enseñarle a los discípulos, hey, ustedes cuando estén hablando de mí, después de que yo muera y resucite, van a tener adversidad y persecución y la van a pasar mal por aliarse a Cristo. Su alianza a Jesús les va a costar. ¿Dónde ustedes pueden encontrar el ánimo para perseverar aún en medio de las dificultades y los desafíos y las tribulaciones y las amenazas? Bueno, en primer lugar, no temas confesar a Cristo porque el Padre te conoce y te cuida. No temas confesar a Cristo porque el Padre te conoce y te cuida. Versículo 1. Entre tanto, una multitud de miles y miles se había reunido, tanto que se atropellaban unos a otros. Jesús comenzó a hablar primero a sus discípulos. Miren que está enfatizando estos discípulos. Habían miles y miles y miles de personas. Imagínense un estadio lleno de gente, pero siguiendo a Jesús. Y Jesús empieza a hablar con estos que son más cercanos, que son sus discípulos, los que están continuamente siguiéndole. ¿Y qué les dice? Cuídense de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. La levadura, todos conocemos la levadura, ¿cierto? Las que les encanta hacer postres usan mucho la levadura. La levadura se usa en el proceso de hacer pan para producir esa textura esponjosa.
Ahora, en la Biblia, cuando se habla de la levadura, se habla de la levadura en sentido negativo. Tú echas un poco de levadura a la masa y toda la masa es influenciada o afectada, ¿cierto? Y no la ves, pero ahí está. Entonces, en las escrituras muchas veces cuando se habla de pecados se menciona del pecado interno que nadie ve, pero que está haciendo influencia negativa, corrompiendo, se habla de la levadura, ¿sí? Esta es una influencia negativa. Jesús dice, la levadura, los fariseos tienen una levadura, es una influencia negativa. El pecado no es evidente, pero contamina. El pecado no es evidente, pero corrompe, penetra de forma oculta. Y Jesús dice exactamente cuál es la levadura de los fariseos. ¿Cuál es? La hipocresía, ¿sí? Y esa palabra hipocresía es interesante. Se usaba en el teatro para hablar de los actores que estaban representando un papel que ellos no eran de verdad. Era como que se ponían una máscara y estaban representando un papel de un personaje de la obra, pero ellos no eran ese papel. Entonces, cuando terminaba la obra, se quitaban la máscara y eran quienes en realidad eran. ¿Sí? Entonces, en la Biblia, cuando encontramos la palabra hipocresía, se usa para hablar de alguien que asegura estar sirviendo a Dios, pero que realmente no lo está sirviendo. En otras palabras, es un farsante. Un farsante. Escuchen la explicación de R.C. Sproul. Jesús está diciendo que los fariseos eran actores de teatro que llevaban una máscara exterior de piedad y religiosidad, pero lo verdadero, la verdadera esencia de la piedad estaba ausente de sus corazones. Eran actores de la religión que fingían ser algo que no eran. Ahora, la hipocresía es un tema que puede confundir a muchas personas, ¿cierto? Muchos dicen que los cristianos somos hipócritas. ¿Te han dicho eso a ti? Que hipócritas son los cristianos. La iglesia está llena de hipócritas. Ahora, aclaremos este asunto, ¿sí? Hipocresía no es pecar. Hipocresía es aparentar. Hipocresía no es pecar. Hipocresía es engañar, dar una impresión de que no eres. No eres eso, pero estás dando la impresión de que sí eres eso. Esa es hipocresía. Y los cristianos verdaderos luchan con su pecado, batallan con su pecado. Incluso pecan, pero no aparentan no pecar. Los que guardan apariencia son los hipócritas. ¿Sí? Escucha cómo lo explica Paul Tripp. Él dice, no es hipócrita comprometerse a vivir como Dios manda y fallar. De este lado de la eternidad, todos lo hemos hecho y seguiremos haciéndolo. Por eso necesitamos siempre la gracia perdonadora y restauradora de Dios. La hipocresía siempre implica intencionalidad. La hipocresía consiste en hacer una confesión pública de lealtad a Dios sin tener intención de vivir esa confesión pública. La hipocresía se conforma con exhibiciones religiosas públicas mientras el corazón está lejos de Dios. El hipócrita hace confesiones públicas de pecado mientras persigue los mismos pecados que confiesa. El hipócrita se gloría de sus conocimientos teológicos sin ninguna intención real de entregarse a aquel que está en el centro de esa teología. El hipócrita exige a los demás lo que él mismo no tiene intención de hacer. El hipócrita se apresura a señalar el pecado ajeno mientras oculta cuidadosamente su propio pecado. El hipócrita afirma adorar a Dios mientras vive en una búsqueda constante de sustitutos de Dios. La hipocresía es enemiga de la obra de la gracia de Dios porque el hipócrita se conforma con la religiosidad externa en lugar de entregarse verdaderamente de corazón, lo que solo la gracia puede producir. Entonces los fariseos eran hipócritas y su hipocresía contaminaba a otros. Ellos aparentaban que querían agradar a Dios, pero su pecado escondido, su corrupción de corazón contaminaban a otros.
y contagiaban a otros. Básicamente, dice un comentarista, ellos eran perjudiciales para la salud espiritual de quienes los rodeaban. Y por eso Jesús dice, cuídense de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. ¿Por qué? ¿Por qué cuídense de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía? Miren el versículo 2. Porque nada hay encubierto que no haya de ser revelado, ni oculto que no haya de saberse. Por lo cual todo lo que han dicho en la oscuridad se oirá a la luz, y lo que han susurrado en las habitaciones interiores será proclamado desde las azoteas. La hipocresía no funciona, porque tarde o temprano todo saldrá a la luz. Eso es lo que Jesús está diciendo aquí. En otras partes de la Biblia se menciona esta verdad. Eclesiastés 12:14 dice, porque Dios traerá toda obra a juicio, junto con todo lo oculto, sea bueno o sea malo. Cuando yo era chico, yo me metía debajo de las cobijas de la cama o debajo de la cama y yo pensaba honestamente que ahí Dios no me miraba. De verdad, honestamente pensaba que ahí Dios no me miraba. Niños, ¿han pensado así alguna vez? Aquí nadie me mira. Nadie me mira. Quizás ahí comiéndote los dulces que tu mamá te dijo que no te comieras. Aquí estoy seguro, aquí estoy a salvo. Yo de verdad pensaba eso. Y hay muchos adultos que piensan eso también, ¿cierto? Pero dice Eclesiastés, Dios traerá toda obra a juicio, junto con lo oculto, sea bueno o sea malo. Romanos 2:16 dice algo similar. Dios juzgará los secretos de los hombres mediante Cristo Jesús. Todos los secretos de todas las personas, ¡pum!, van a salir a la luz tarde o temprano. Van a ser expuestos. El punto entonces es que no puedes tener escondido por siempre lo que realmente eres. Lo que realmente eres no lo puedes tener escondido por siempre. Saldrá a la luz, será expuesto. Jesús dice que fingir es finalmente inútil porque todo saldrá a la luz. Dice un comentarista, James Edwards, como que hace una comparación con los fenómenos naturales poderosos, como volcanes, huracanes, terremotos. Dice que hay un cierto sentido en que los seres humanos pueden controlar ciertas cosas de la naturaleza, pero cuando ya llega un punto donde ya se sale de nuestro control y es como lo que venga, ¿sí? Lo que venga. Y dice este comentarista que así es la naturaleza del ser humano. Hay un punto donde tú la puedes mantener, tus secretos, tu falsedad, tu actuación, pero llega un momento donde eso ya es incontrolable. Ya va a salir a la luz. ¿Sí? Así funciona la vida que Dios ha diseñado en esta tierra. Dice este comentarista, las realidades profundas internas del ser humano, de la naturaleza humana, no pueden enmascararse y ocultarse sin fin mediante el arte de la hipocresía. Entonces, Jesús está preparando a sus discípulos, hermanos, porque les dice, ustedes van a ir compartiendo el evangelio, ¿cierto? Dando testimonio de mí, confesando a Cristo. Y van a venir personas que van a dar apariencia de que están con Dios, pero van a revelar su odio contra Dios, tarde o temprano. Y, ok, Jesús, ¿a dónde vas con esto? ¿Sí? ¿Qué quieres decir? Miren el versículo 4. Así que yo les digo, amigos míos, no teman a los que matan el cuerpo y después de esto no tienen nada más que puedan hacer. Pero yo les mostraré a quién deben temer. Teman a aquel que después de matar tiene poder para arrojar al infierno. Sí, les digo, a él teman. ¿Ustedes se van a enfrentar con personas que van a dar una apariencia
de que aman a Dios y que sirven a Dios, pero luego va a salir la realidad de sus corazones, se van a oponer a ustedes y ustedes no deben responder con temor ante esos ataques. Temor a ellos, temor al hombre. Ustedes deben responder con temor a Dios. Porque quizás ellos pueden matar su cuerpo, pero no tienen control sobre lo que pasa después de la muerte. Dios sí. Entonces Jesús está diciendo, Dios es más que los hombres. Dios tiene más poder que los hombres. No teman al hombre porque Dios es mayor. No tengan temor de las amenazas del hombre porque Dios es mayor. No tengan temor de las palabras de los hombres porque Dios es mayor. Eso es lo que Jesús está diciendo. Jamás deben tener miedo a los seres humanos, a los hombres, a sus amenazas. Si te haces cristiano, te voy a desheredar. Si te haces cristiano, jamás me vuelvas a hablar. Si te haces cristiano, perdiste a tu padre. Nunca me vuelvas a decir, mamá. No tengas temor del hombre. No tengas temor del hombre. Eso es lo que está diciendo Jesús. Ten temor de Dios. Dios es mayor. El temor de Dios elimina el temor del hombre. El temor de Dios elimina el temor al hombre. Y esto es importante para los discípulos y para nosotros. Porque mientras damos testimonio del Evangelio, mientras confesamos a Cristo, las personas a veces parecen intimidantes, ¿cierto? Híjole, ¿cómo le voy a decir? ¿Cómo le hago? Dan miedo. Me siento tímido, como un ratón frente a un león. Estos están bien violentos. Rechazan el Evangelio y rechazan todo lo que tiene que ver con el Evangelio. Y dice Jesús, no temas al hombre. No temas al hombre. No tengas temor del hombre. Ten temor de Dios. ¿Qué es lo peor que pueden hacer los hombres? Quitarte la vida, matarte. Y quizá en nuestra manera de pensar, eso es pues terriblemente malo. Quizás tú sientes que eso es lo peor que te puede pasar, pero Jesús dice, no, hay algo todavía peor que te puede pasar que morir físicamente, que es ser enviado al infierno por la eternidad. Eso es peor. Los hombres solo te pueden matar, quitar la vida física, pero Dios te puede enviar al infierno. Él es más poderoso. Y la palabra infierno aquí se traduce de una palabra ahí que usó Jesús, que es Gehenna. ¿Han escuchado ustedes esa palabra? Gehenna. En las afueras de Jerusalén había un barranco, como las barrancas de Huentitán, me imagino yo, no sé. Y ahí, cientos de años antes de Cristo, habían hecho altares a un dios falso, pagano, llamado Moloc. Y los israelitas, los del pueblo de Dios, habían sacrificado a sus hijos sobre esos altares. Habían matado a sus hijos quemados sobre esos altares en adoración al dios Moloc. Y desde el reinado del rey Josías, unos 450 años antes de Cristo, 500 años antes de Cristo, ese lugar se convirtió en un lugar horrible como el basurero de Jerusalén. Y entonces ahí había basura quemándose de la capital del reino. Y esa palabra infierno, Gehenna, vino a ser una imagen en la mente de los judíos del lugar de tormento eterno donde van las personas que no se arrepienten de sus pecados y confían en Cristo. Un lugar, dijo Jesús, donde el fuego nunca se apaga y donde el gusano nunca muere. Un lugar de terrible sufrimiento y dolor, donde estarán las personas que rechazaron el Evangelio, que rechazaron a Cristo, que rechazaron la salvación que Dios les ofrecía. Y aquí yo quiero hablar a aquellos que todavía no han creído en Jesús. El infierno es real. Jesús habló del infierno
porque Él sabe que es el infierno, porque Él creó el infierno para castigar por siempre a sus enemigos. El infierno no es broma, el infierno no es mentira, el infierno no es, según la película de Cantinflas. ¿Han visto ustedes esa película de Cantinflas de un diablito? Y anda echando bromas y todo. O quizá más conocido, una referencia cultural, Eugenio Derbez y el diablito que está haciendo picardías desde el infierno y está como todo rojo y con sus cuernos y toda la cosa y con un botón rojo que se cae la gente y no, eso no es el infierno. El infierno es un lugar real donde las personas estarán separadas de Dios por siempre, sin esperanza, sin paz, sin una gota de gozo, sin posibilidades de salir de ahí. Y esas son muy malas noticias para los pecadores. Pero el Evangelio son buenas noticias, porque Cristo vino, vivió la vida perfecta que tú y yo jamás hemos podido vivir y murió en una cruz, sufriendo el infierno eterno en el lugar de todos aquellos que creen en Él. Y yo te quiero decir hoy, el infierno es real y el castigo de Dios contra los enemigos que rechazan su salvación es real, pero no tienes que ir ahí. Mereces ir ahí, yo merezco ir ahí, pero no tienes que ir ahí, porque alguien ya lo sufrió, Cristo en la cruz. Y dice la palabra de Dios que Dios te llama a ti a que te arrepientas de tu pecado y creas en Jesús, que Él sufrió tu infierno para que tú no lo sufras. Y si tú crees en Él, ya no irás al infierno. Dios ya no te enviará al infierno que mereces. Pero por la obra de Cristo Jesús, tus pecados son perdonados y ya no tienes más condenación. Esas son las buenas noticias del Evangelio. Si no las habías escuchado, aquí está. Te presento a Cristo Jesús, el Salvador de pecadores, el que compró el perdón para todos aquellos que creen en Él. ¿Crees tú en Él? Si no crees en Él, cree hoy en Él. Y si tú ya crees en Jesús, gózate. Piensa en todo lo que Cristo quitó de tus hombros, la condenación eterna en un lugar lejos de tu Creador. Es una razón de gratitud para los que hemos creído en Cristo. Y Jesús nos enseña aquí que Dios es más poderoso que los hombres. Por eso no debemos temer a los hombres. Y no solo eso, no es solo que Dios es más poderoso que los hombres, sino también no tenemos que tener temor de los hombres porque Dios cuida de nosotros. Mira el versículo 6. ¿No se venden 5 pajarillos por 2 moneditas? Y sin embargo, ni uno de ellos está olvidado ante Dios. Es más, aún los cabellos de la cabeza de ustedes están todos contados. No teman, ustedes valen más que muchos pajarillos. Dios cuida de sus hijos cuando enfrentan oposición por dar testimonio del Evangelio. Si tú hablas de Jesús y la gente te rechaza, Dios cuida de ti. Dios no es indiferente a tu sufrimiento por causa del Evangelio. Dios no es indiferente a los sacrificios que estás haciendo por causa del Evangelio. Dios no es indiferente cuando tú estás llorando porque tú le dijiste a tu familia que eres cristiano y te ignoran y no te contestan tus llamadas y no te invitan a sus cumpleaños y te separaron de ellos. Dios no es indiferente. Dios no olvida algo tan insignificante como un pajarillo que compra 5 de ellos por 2 moneditas. Es como si Jesús dijera, un jornalero promedio trabaja 1 hora y con lo que le dan en esa hora se puede comprar 5 pajaritos, 2 moneditas. Y un pajarito tan insignificante, Dios no se olvida de él. Tú vales mucho más que eso ante tu Padre. Dios tiene contados los cabellos de tu cabeza.
Hasta ese punto te cuida Dios. Hasta el punto en que Él está en control, gobernando sabiamente sobre la caída de un cabello tuyo. Tú puedes decir, Dios, tú cuidas de mí, Señor, cuando yo sufro adversidad por dar testimonio de Jesús. Tú cuidas de mí. Tú puedes decir, Dios, tú no estás ausente, no eres ajeno cuando sufro tribulación, cuando doy testimonio de Jesús. No eres ajeno cuando mi familia me rechaza, cuando mis amigos se ríen de mí, cuando pierdo un negocio por mis convicciones basadas en el Evangelio, cuando en el nombre de Jesús sirvo a tu iglesia y sirvo a otros sacrificialmente, cuando en el nombre de Jesús sirvo a mis hijos en mi hogar, cuando en el nombre de Jesús sirvo en mi matrimonio. Tú no eres indiferente. Dios no es indiferente cuando tú te niegas a ti mismo. Cuando tú mueres a ti mismo para obedecer a Dios, Él no es indiferente. Cuando te levantas y vienes temprano a servir aquí el domingo, Él no es indiferente. Cuando te levantas temprano y le haces el lonche a tu esposo, por Cristo y para la gloria de Cristo, Él no es indiferente. Cuando mandas un mensajito con un versículo bíblico para animar a un hermano, recordándolo, Él no es indiferente. Él está ahí y te está cuidando al grado que cuida hasta cuando pierdes un cabello. Dios no es un padre ausente. Entonces, no temas confesar a Cristo porque el Padre te conoce y te cuida. En segundo lugar, no temas confesar a Cristo porque el Hijo te confesará a ti. Versículo 8, les digo que a todo el que me confiese delante de los hombres, el Hijo del Hombre, o sea, Cristo Jesús, esa era la frase favorita de Cristo para referirse a él, el Hijo del Hombre, y está basada en una profecía de Daniel capítulo 7 sobre la venida del Mesías. Con esa frase, el Hijo del Hombre, Jesús está diciendo, yo soy el Salvador prometido desde el Antiguo Testamento. Y si tú me confiesas, yo te confesaré ante los ángeles de Dios, delante de la presencia de Dios. Yo voy a afirmar que tú eres de los míos. Yo voy a afirmar que tú me perteneces. Digamos que el mundo entero te rechaza. Cristo dice, yo voy a afirmar que yo jamás te rechazaré. Pero ¿qué pasa con los que niegan a Jesús? Con los que rechazan a Jesús. Versículo 9, pero el que me niegue delante de los hombres será negado delante de los ángeles de Dios. Y aquí un comentarista, James Edwards, que ya lo mencioné antes, me ayudó a entender un punto. En el Antiguo Testamento hubo un evento en un monte llamado Moab, donde Dios puso a su pueblo y les hizo un llamado. Escojan la bendición o la maldición. ¿Qué van a escoger? Y Jesús aquí está y dice, tú escoge qué vas a hacer. ¿Vas a confesar a Cristo o a negar a Cristo? Y básicamente Jesús está diciendo en este versículo que Él es Yahvé, Yahweh, Jehová, el Señor Dios Todopoderoso que creó los cielos y la tierra revelado desde el Antiguo Testamento. Y que Él te está diciendo, tú tienes responsabilidad de confesar a Cristo como tu Salvador o rechazar a Cristo. Y tienes que saber que hay consecuencias en la eternidad de esa decisión que tú tomes en esta tierra. Hay consecuencias en la eternidad. Lo que tú hagas con Cristo determinará tu eternidad. Lo que tú hagas con Cristo determinará tu eternidad. Así de radical es esto. No hay otro camino más que Cristo Jesús. Y Jesús te está llamando a confesarlo a Él como tu único Salvador y a dar testimonio de Él el resto de tu vida. No temas confesar a Cristo porque el Padre te conoce y te cuida. No temas confesar a Cristo porque el Hijo te confesará a ti. Y es mejor tener la confesión a nuestro favor del Hijo que la aprobación del mundo entero.
Veamos en tercer lugar, no temas confesar a Cristo porque el Espíritu Santo obra en ti y te ayuda. No temas confesar a Cristo porque el Espíritu Santo obra en ti y te ayuda. Versículo 10. Y a todo el que diga una palabra contra el Hijo del Hombre se le perdonará, pero al que blasfeme contra el Espíritu Santo no se le perdonará. En los versículos anteriores de Lucas, ahí en el capítulo 11, los fariseos atribuyeron a Jesús una liberación de un demonio al poder de Satanás. ¿Sí? Y luego aquí, o sea, rechazaron a Jesús. Y luego aquí, cuando Jesús estaba en la casa del fariseo, Jesús los confrontó con su maldad, los llamó al arrepentimiento y lo rechazaron también. Y entonces Jesús aquí está diciendo que cualquier palabra contra el Hijo del Hombre se le perdonará. Pero hay algo que no se perdona jamás, que es la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Qué es eso? ¿Qué es la blasfemia contra el Espíritu Santo? Bueno, la blasfemia contra el Espíritu Santo desde el Antiguo Testamento se presenta como rechazar la redención que Dios está ofreciendo a los seres humanos. Por todo el Antiguo Testamento, esa frase, blasfemar contra el Espíritu Santo, rechazar al Espíritu Santo, es oponerse al Espíritu de Dios que está comunicando redención al pueblo de Dios. En Isaías 63:10 dice, se rebelaron y contristaron al Espíritu Santo, por eso se convirtió en su enemigo. Dios a través de Jeremías estaba llamando al pueblo, de Isaías y de otros profetas, estaba llamando al pueblo al arrepentimiento. Y ellos dijeron, no, no queremos arrepentirnos. Entonces no pueden ser perdonados, porque estás rechazando la única manera en que puedes ser perdonado, a través de la redención que Dios te ofrece en Cristo Jesús. En lugar de someter tu vida a la obra del Espíritu Santo, al poder del Espíritu Santo, al evangelio del Espíritu Santo, dices, no, yo no quiero eso, voy a seguir viviendo mi vida a mi manera. Y como rechazas la salvación, no tienes perdón, porque no hay otra manera de ser perdonado más que recibiendo la salvación que Dios te da en Cristo. Blasfemar contra el Espíritu Santo es negar o rechazar la salvación que Dios te está ofreciendo por la obra de Jesús. Es rechazar su poder salvador. Ahora, mira lo que sucede con los cristianos, con los creyentes, con los seguidores de Jesús. Ellos no rechazan al Espíritu Santo, no rechazan las palabras del Evangelio del Espíritu Santo, sino que han recibido el mensaje de la salvación y el Espíritu Santo no está contra ellos, sino a su favor y les está ayudando. Mira el versículo 11 y 12. Cuando los lleven a las sinagogas y ante los gobernantes y las autoridades, no se preocupen de cómo o de qué hablarán en defensa propia y qué van a decir. Versículo 12. Porque el Espíritu Santo en esa misma hora les enseñará lo que deben decir. Los que rechazan la salvación blasfeman contra el Espíritu Santo y rechazan la obra de gracia de Dios. Pero los que la reciben, ahora el Espíritu Santo habita en ellos y ellos tienen el poder y la ayuda del Espíritu Santo. Cuando se enfrentan, aquí en este caso, los gobernantes y las autoridades, pero quizás tu caso es con el familiar que no cree en el Evangelio que te está atacando, con el compañero de trabajo que no cree en el Evangelio y se está burlando de ti. ¿Qué dice? El Espíritu Santo te va a dar sabiduría para que tú puedas responder en ese momento. Muchas personas dicen, no, es que yo no hablo de Jesús porque yo no sé qué decir. Yo no sé si me hacen preguntas, ¿qué voy a decir? ¿Y qué dice Jesús? El Espíritu Santo te dará sabiduría. El Espíritu Santo, porque vive dentro de ti, te dará lo que tú necesitas. No tienes que tener temor, porque el Espíritu Santo vive
dentro de ti. Siempre hay un precio a pagar para seguir a Cristo. Siempre hay un precio a pagar para dar testimonio de Cristo. Pero en este pasaje, en estos versículos, Jesús nos dice, no tienes nada que temer. Porque el Padre está a tu favor, el Hijo está a tu favor y el Espíritu Santo está a tu favor. Así que ve adelante y confiesa a Jesús como tu Salvador y como el único Salvador, como la única esperanza para los pecadores. Vamos a orar. Amado Padre, te bendecimos por tu palabra. Gracias, Señor, porque la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, nos manda un mensaje de ánimo a través de las palabras de Jesús. Gracias, Padre, porque no eres indiferente a nuestro sufrimiento y adversidad por causa de Cristo. Gracias, Hijo, porque nos prometes confesar nuestros nombres como tuyos delante de los ángeles de Dios. Y gracias, Espíritu Santo, porque estás en nosotros, con nosotros y por nosotros, ayudándonos cada día. Y por tu poder vamos adelante, Señor. Por tu poder continuamos perseverando una semana más en el Evangelio, en la verdad del Evangelio, en la fe del Evangelio. Oh Padre, convence a aquellos que aún no están convencidos que vale la pena seguir a Cristo, porque Él es el mayor tesoro del universo. Gracias por animarnos, Señor. En el nombre de Cristo. Amén.